Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de investigadores de la Javeriana y hicimos una pregunta de research que es ¿de qué manera los factores de un buen ambiente laboral virtual influyen en el desempeño de los empleados en una empresa sin oficinas presenciales? Entonces el grupo que hizo ese trabajo está compuesto de Antonio Mora, Juan Diego Pinto, Nicolás Bernal, Juan Diego Bula y yo, Juan Felipe Casas. Entonces, bueno, vamos a empezar con los antecedentes, con la introducción. Bueno, por parte de los antecedentes tenemos varios documentos que han hablado acerca del teletrabajo, de la importancia del teletrabajo, el cambio que tuvo el mundo con la entrada del teletrabajo y sobre todo con este tipo, eh, con este acontecimiento que fue lo de la pandemia del COVID 2010 de 2019-2020. El concepto de teletrabajo ha tenido una variedad de cambios dependiendo del tiempo y de la región. Según Haddon y Lewis, este fue empleado por primera vez en 1973 por el físico norteamericano Jack Niles en la Universidad de California en plena crisis del petróleo. En los 90 se hizo popular para los altos cargos de algunas empresas y en la primera década del 2000 incursionó en Latinoamérica por primera vez. En la actualidad, el término de teletrabajo está unido al uso de las tecnologías de información y comunicación y se diferencia del trabajo llevado a casa, teniendo en cuenta que el teletrabajo se realiza con la utilización de las tecnologías virtuales, con unas características como la realización de actividades laborales, por fuera de la organización, horarios flexibles y en muchas ocasiones dispositivos propios. Con el paso paulatino del tiempo de los años, se puede recalcar que cada vez la importancia de la tecnología ha venido abundando en nuestro planeta. Un estudio de Harvard Business Review en 2014 manifestó que los empleados que trabajan en casa son más productivos y cuentan con menos posibilidades de dejar su trabajo. Además de esto, la empresa en la cual se realizó la investigación, que fue C-Trip, aseguran un ahorro de $1.900 por trabajador en 2014. Tanto el empleado como el empleador salen beneficiados, ya sea bajo un aspecto de uso personal o colectivo. La herramienta que se ofrecen hoy en día para facilitar cualquier tipo de inconvenientes son infinitas, y estas herramientas se ven desde la época del 2010. Pero pues todo fue bueno. Un artículo de 2021 describe que no solo hay una gran demanda psicológica, sino también el trabajo virtual hace que los trabajadores no se levanten de un escritorio en todo el día, y pequeñas caminatas a reuniones o algo así para almorzar reducen, o sea, hacen que la actividad humana se reduzca, y grandes cambios en esta cotidianidad como lo venimos viendo. Sí, como comentaba Juan Diego, los seres humanos siempre buscan cierta comodidad ante las situaciones anormales, y con la pandemia del COVID se vio que familias enteras compran computadores, un mejor servicio para Internet, sillas y escritorios ergonómicas para así centrarse en un beneficio físico antes de un beneficio mental, que era lo que con el tiempo se había venido afinando. Como se menciona en el escrito Bad Jobs in America de los autores Kahleberg, Reskin y Hudson, ellos mencionan que la gran cantidad que hay una gran variedad de empleos buenos y empleos malos, y la importancia de los puestos con respecto a calificar la calidad de un trabajo se va a ver magnificada, o bueno, se va a ampliar esta brecha entre lo bueno y lo malo con la pandemia del COVID. Los principales efectos positivos del teletrabajo sobre el bienestar laboral de los trabajadores cuentan con elementos como una mayor productividad ante la ausencia de las interrupciones. Se da un aumento de la percepción de tener un mayor control tanto del tiempo como de las actividades cotidianas. Y además de esto, al entrar a una modalidad virtual, pensando que iba a tener un lapso muy pequeño de unas 2 semanas, adaptamos nuestras vidas y adaptamos nuestro nivel de conformismo con respecto a lo que estaba bien, a lo que estaba cómodo, a lo que estaba incómodo y a lo que daba cierta felicidad. Hablando un poco sobre un aspecto más nacional, empresas de gran tamaño como lo es Ecopetrol, hoy en día manejan una modalidad combinada, es decir, de estar remoto y estar en las oficinas. Y como se han podido manifestar alrededor del mundo, un porcentaje mayoritario de trabajadores prefieren quedarse bajo una modalidad remota, ya que los beneficios que estos traen, como he mencionado anteriormente, son mucho mayores a los que es una cotidianidad empresarial. Juan Diego, muchísimas gracias. Ahora vamos a la justificación. ¿Por qué es importante ese trabajo? ¿Por qué es importante esa investigación? Bueno, el teletrabajo y el trabajo virtual es algo que se ha evidenciado en el mundo laboral, ya que traen altos beneficios
para algunas empresas, dependiendo del sector o la industria. Sin embargo, en el 2020, la pandemia del virus COVID-19 hizo que el trabajo remoto aumentara exponencialmente debido a la incertidumbre en el planeta. Por ende, las empresas tuvieron que actuar rápido a este cambio inesperado y fueron obligadas a desarrollar distintas estrategias basadas en la adaptabilidad que determinaba si la empresa iba a sobrevivir. Asimismo, las empresas fueron desarrollando nuevas estrategias y entendieron el valor del teletrabajo y los beneficios que pudo traer a la empresa. Y hasta se reveló que muchos trabajadores realizados presencialmente pudieron haber sido ejecutados en su casa y pueden haber siguiendo ejecutar ese trabajo desde un lugar remoto, desde cualquier lugar del mundo. Asimismo, un estudio de Pew Research Center indica que aproximadamente 6 de 10 empleados americanos pueden hacer la mayoría de sus labores en casa, que es el 59% de ellos. La pandemia del COVID-19 hizo que esos números aumentaran, ya que el 23% de los entrevistados dicen que trabajan remotamente desde antes del virus. Para algunas empresas era necesario tener una oficina o alquilar una, ya que descubrieron que muchas labores pueden ser realizados en casa. Además de esto, se analiza una estrategia y que es fundamental, pero para esto es importante que el trabajador esté presente para realizar este estudio donde se concentra en investigar dicho tema de tanta importancia. Es clave analizar aquellos factores que influyen en el desempeño de los empleados y concentrarse en estudios que analicen las buenas y malas prácticas de un ambiente laboral virtual. Para finalizar la justificación, un estudio realizado por Mando Medio Latinoamérica concluyó que el 55% de los participantes mostró que un buen clima laboral durante la empresa em, los ayudó mucho pues, a que fueran más felices dentro de la misma organización. Entonces, por eso es vital analizar aquellas estrategias realizadas por las empresas que promovieron el buen ambiente. Por otro lado, se encuentran aquellos que expresaron un ambiente más tenso y falta de comunicación, donde el mismo estudio indicó que corresponde al 23% de los participantes. Entender cuáles fueron los factores que convirtieron un ambiente más tenso es necesario para poder desarrollar estrategias para que las empresas busquen el bienestar de sus empleados y aprender de los tiempos de la pandemia del COVID-19, lo cual ayudará a los nuevos nómadas digitales, aquellos que trabajan desde su casa o cualquier otra parte del planeta. Bueno, esto se puede basar en la modalidad del trabajo, que como cambió así de rápido, lo cual produjo problemas para los empleados. Y finalmente, ese artículo pues, reseña las buenas prácticas que las empresas pueden tener en el futuro para mantener al empleado satisfecho, como lo analiza el estudio en Newberg, Borner, Volter y Healthy and Happy Working from Home, que propone que los empleadores creen las medidas necesarias para diseñar el teletrabajo saludable y satisfactorio para los empleados. Listo, ahora vamos a pasar a el hipótesis que está implementado y que lo va a explicar el compañero Nicolás Bernal. Listo, bueno, ahora pasando a la hipótesis, nuestra hipótesis la basamos en que el ambiente de trabajo es uno de los factores más importantes que afecta el bienestar de los empleados. Por trabajo o ambiente de trabajo entendemos todo lo relacionado con el trabajo del empleado, por ejemplo, las relaciones con los compañeros y jefes, su cultura organizacional o la de la empresa. Por lo tanto, nosotros buscamos comprobar que el ambiente laboral, cuando se trata de un espacio remoto, es bueno y ayuda a las personas a que tengan más flexibilidad y de esta forma estén más motivados dentro del trabajo. Listo, ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el planteamiento de problema? Que lo va a analizar mi compañero Antonio Mora. Bueno, básicamente, ¿cuál es el planteamiento de este problema? El buen ambiente laboral representa el mayor reto para estas organizaciones, ya que estas organizaciones que participan en trabajo remoto y estas organizaciones tienen una estrecha relación con la calidad de vida del trabajador, ya que factores como el estrés, el tiempo y las condiciones laborales afectan de forma directa las emociones de los trabajadores y cómo se sienten y cómo evolucionan durante el trabajo. Entonces, pues partiendo de que las tareas diarias de un trabajador influyen mucho en su comportamiento, rendimiento y satisfacción en el trabajo, esta se ha convertido en una de las variables más estudiadas en los diferentes escenarios donde se genera el trabajo virtual. ¿Qué es lo más importante aquí? La motivación. Este es un factor muy importante y en la virtualidad aún más, ya que es una alternativa que se presentó ante la pandemia del COVID-19 y uno de los grandes retos es mantener ese buen ambiente laboral donde los empleados y los directivos tengan una buena química y comunicación entre sí para desarrollar sus metas y retos efectivamente. Y entonces, por esto, la presente investigación tiene por objetivo ofrecer una visión en estas organizaciones colombianas y a estos trabajadores
acerca de la modalidad del teletrabajo y la importancia de que este trabajo se realice en un buen ambiente laboral para que todo funcione de una buena manera. Listo. Ahora vamos a pasar a los objetivos que lo va a explicar mi compañero Juan Diego. Bueno, por parte de los objetivos, como objetivo general o principal, tenemos el analizar el grado de influencia que tiene un buen ambiente laboral virtual en el desempeño adecuado de los empleados en una empresa sin oficinas físicas. Y ya como objetivos específicos tenemos evaluar el desempeño de los empleados en situaciones de un buen y mal ambiente laboral virtual, identificar factores importantes a la hora de generar un buen ambiente laboral virtual y describir la relación entre el ambiente laboral virtual y el desempeño de los empleados. Listo. Y ahora vamos con el marco teórico. En el marco teórico, pues se va a analizar diferentes aspectos de lo que es el trabajo. Para empezar, vamos a hablar sobre em, vamos a hablar, listo. El mundo laboral está compuesto de distintos elementos y factores que los hacen competir entre diferentes sectores e industrias. Asimismo, es clave analizar los factores internos de una organización, empezando con definir qué es el ambiente laboral, que vamos a empezar por ahí. Según Vargas, un ambiente que está citado pues, en el texto, es un ambiente laboral, es aquella percepción de un lugar de trabajo que tienen los empleados y los trabajadores que determina la calidad de su experiencia. Más allá, un ambiente laboral cuenta con factores tangibles e intangibles. Los tangibles son aquellos elementos que constituyen un ambiente laboral, tales como salarios, bonos, adaptaciones físicas, tales como, bueno, sillas, espacios, máquinas de café, etc. Ya entrando en lo intangible, se basa en las relaciones de personas en el trabajo y aquellas infracciones dentro de la organización. Se habla sobre los aspectos de los trabajadores en términos de honestidad, respeto, reconocimiento y relación, balance entre la vida laboral. Ahora vamos a hablar qué es un buen ambiente laboral. Como estaba hablando antes, esto es clave para el éxito de una empresa, pero también pueden haber factores que dañen este ambiente laboral. El establecimiento de objetivos es un factor que puede dañar este gran ambiente laboral, donde los empleados no tienen suficiente conocimiento acerca de los objetivos de esta empresa o de la organización. Eso no solo genera desmotivación, sino incertidumbre sobre el futuro de la empresa. También el reconocimiento del trabajo es algo que puede generar un mal ambiente laboral. Un gerente debe reconocer el buen trabajo del empleado y, si es posible, remunerar de alguna forma. El reconocimiento del trabajo crea un gran ambiente laboral, lo cual motiva a los empleados a seguir trabajando mucho mejor, lo cual al final generará mejores resultados para la empresa. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es el ambiente laboral virtual. Bueno, el ambiente laboral virtual, lo que se analiza como esa función de teletrabajo, es importante entender de qué factores y qué elementos constituyen algo, pues está un buen ambiente laboral virtual, y como algo que se dio en la pandemia, donde muchas empresas se notaban que estaban más felices y otras menos felices, lo cual eso genera que pues la empresa sea más atractiva para los empleados, ya que esto generará retención de talento, generará mejor desempeño en la oficina. Y sí, finalmente vamos a terminar con la productividad, que es la productividad, porque eso es muy importante para que, o sea, un buen ambiente laboral, lo que representa es productividad. Entonces, esos son los elementos más fundamentales de esa modalidad, y el teletrabajo, ya que el teletrabajo en un buen ambiente genera más rendimiento de parte de los empleados. Entonces, se evidencia un fuerte crecimiento en términos de comunicación activa entre los empleados y gerentes, lo cual disminuye el margen de error debido a la mala comunicación. Por otro lado, tenemos a The Right Technologies Unlock. El artículo asegura que el 73% de un grupo encuestado confirmó que son más productivos y que pueden colaborar más eficientemente. Y finalmente, Frost & Sullivan, que también está citado en el trabajo, indica que más del 15% de los trabajadores, que son 564 millones, trabajan independientemente. Por otro lado, ellos también analizan que que entre los 25 y 40 años, esa gente se considera por los milenios, y ellos buscan cada vez más el teletrabajo. Y bueno, ya para concluir el marco teórico, el mundo empresarial cada vez evoluciona más y es necesario adaptarse a los nuevos cambios para poder sobrevivir. El teletrabajo cada vez es más fuerte debido a que debido a que las empresas han hallado que es más económico poner a ciertos trabajadores a trabajar remotamente, debido a que disminuye los costos de la empresa. Al crear ambientes laborales virtuales estratégicos, perdón, bueno, al crear estos ambientes laborales estratégicos, la empresa pues estará más fuerte y se abren oportunidades infinitas para seguir exponiendo la empresa mientras satisface a los empleados. Y para terminar, vamos a la conclusión con mi compañero Nicolás Bernal. Bueno, ya para finalizar, nosotros pudimos analizar que después de la pandemia los trabajos en un gran porcentaje se volvieron virtuales, y esto en un principio pues fue
visto de forma negativa y con el transcurso del tiempo esto se comenzó a volver algo más común y la gente comenzó a aprovechar estas situaciones. Ahora de trabajar de forma remota da muchas oportunidades, como les poder trabajar desde cualquier parte del mundo, generando una motivación a los empleados y mejorando el ambiente laboral, dado a que todos se sienten satisfechos con su trabajo, los tiempos son flexibles y no hay una necesidad de ir a una oficina. Como lo comentaba mi compañero, es mucho más fuerte cada vez debido a que las empresas encuentran una forma de que la gente trabaje de forma económica, remotamente, y pues esto disminuye los costos. Esto genera ambientes muy cómodos para la gente y los motiva al 100%. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por el tiempo a todos.